Hola, en este vídeo os vamos a mostrar distintos ejemplos de resolución de problemas de valores iniciales asociados a ecuaciones diferenciales de orden mayor que 1. En la exposición seguiremos el siguiente índice. Primero mostraremos una introducción en donde recordaremos la utilización de la función de solve del matemática y a continuación os mostraremos cómo resolver tres problemas. Uno asociado a un oscilador, otro asociado a un paracaidista y por último un problema asociado a un circuito eléctrico. En primer lugar, vemos cómo se ha de utilizar la función de solve, que es la función que tiene en matemática para resolver problemas de valores iniciales. Como ya hemos visto, esta instrucción o esta función tiene una sintaxis como la que muestra aquí el cuadro. En primer lugar, entre llaves hemos de meter las ecuaciones que definen el problema, a continuación la variable dependiente de la que depende el problema, la variable independiente y las opciones que queramos utilizar para hacer uso de la función de solve. Bien, visto cómo funciona la función de solve, veremos cómo utilizarla para resolver distintos ejemplos. En primer lugar, vamos a considerar un ejemplo asociado a un oscilador. La ecuación general de un oscilador es como la que muestra aquí, en donde se ha introducido una fuerza general periódica. De la teoría sabemos que la frecuencia de resonancia es la frecuencia a la cual la amplitud del movimiento se hace máxima y viene dada por la expresión esta que mostramos aquí. Vamos a tomar, por ejemplo, los valores para las constantes que tenemos aquí y comparar la evolución del movimiento en el tiempo o en el intervalo de tiempos 0,15 cuando la frecuencia de la fuerza es la frecuencia de resonancia y cuando la frecuencia de la fuerza es un tercio de la frecuencia de resonancia. Para ello utilizaremos las condiciones iniciales x de 0 igual a 1 y x' de 0 igual a 0. En primer lugar, abrimos el matemática, en donde hemos preparado un fichero que nos va a ayudar en la resolución de este problema. En primer lugar, tenemos que definir los valores que hemos tomado para las distintas constantes. Aquí introducimos la frecuencia de resonancia y la frecuencia de la fuerza va a ser la frecuencia de resonancia. Para resolver el problema de valor inicial que nos resuelve el ejercicio, usaremos la función de solve. Esta parte de aquí nos define el problema de valores iniciales. Aquí tenemos la variable dependiente y aquí tenemos la variable independiente. Si ejecutamos esta parte, obtenemos que la solución viene dada con una lista donde hay una regla de sustitución. Para aislar solo la parte de la solución, pues usamos esta instrucción de aquí, obteniendo que la solución del problema cuando la frecuencia de la fuerza es la frecuencia de resonancia es esta expresión que tenemos aquí. Si repetimos el cálculo cuando la frecuencia es un tercio de la frecuencia de resonancia, hemos de reasignar la frecuencia de la fuerza y volver a ejecutar la instrucción de solve y aislar la solución. Lo hacemos y obtenemos la solución que se muestra aquí en la pantalla. Por último, para comparar el movimiento o la evolución de la solución en el tiempo, en los dos casos, vamos a hacer un dibujo de las dos soluciones en el tiempo 0,15. Hemos introducido el plot legends para poder poner una leyenda en el dibujo que nos permita distinguir entre la primera solución y la segunda solución. Estas son las opciones que me permiten situar la leyenda y el tamaño de la imagen. Si lo ejecutamos, vemos que en azul tenemos el caso 1, donde la frecuencia de la fuerza es la frecuencia de resonancia y se observa que tras un periodo transitorio la amplitud del movimiento es mayor en el primer caso que en el segundo caso. Seguimos con otro problema, un problema asociado al movimiento de un paracaidista
cayendo en la atmósfera, en donde hemos supuesto que hay una velocidad, hay una fuerza de rozamiento proporcional a la velocidad al cuadrado. Vale, supondremos que el paracaidista cae de una altura de 1000 metros, que tiene una masa de 90 kilos y que la aceleración de la gravedad y la constante de rozamiento son estas que se muestran aquí. Lo que pretendemos es obtener el tiempo que tarda el paracaidista en caer al suelo. Para ello volvemos a utilizar el fichero del Matemática. Ponemos la masa, la aceleración de la gravedad, el coeficiente de rozamiento y resolvemos el problema de valores iniciales que define el problema, con las condiciones iniciales de 1000 metros de altura y velocidad inicial igual a 0. Como antes, tenemos que ejecutar el comando de solve y obtenemos que una solución del problema es de esta forma. La aislamos y la asignamos a la función i1 de t y la dibujamos en el tiempo 0,20. Vemos que a partir del instante 17 se producirá un valor cercano a 0 de la altura, que es cuando el paracaidista llega al suelo. Para obtener una precisión mayor en el tiempo que tarda en caer, pues usamos la función findRoot de esta forma que indica aquí, y si lo ejecutamos vemos que con aproximadamente 17 segundos el paracaidista llega al suelo. Por último, vamos a estudiar un ejemplo asociado a un circuito RLC en serie que tiene una fuerza electromotriz dada por esta función de aquí, seno de 100 voltios, una resistencia de 2 dividido de 100 ohmios, una autoinducción de 1 dividido de 1000 henries y un condensador de 2 faradios. Si suponemos que la corriente inicial y la carga inicial en el condensador son ceros, lo que vamos a tratar es de determinar cuál es el régimen transitorio y el régimen estacionario para el circuito para la intensidad. Dado el circuito en serie RCL, que es este que mostramos aquí en la figura, si expresamos las ecuaciones del circuito para la carga, nos da una ecuación diferencial de segundo orden con esta estructura de aquí. Además, hemos de añadir las condiciones iniciales donde la carga inicial es 0 y la intensidad inicial es 0. Para resolver este problema utilizaremos de nuevo el fichero del Matemática, en donde en esta instrucción de aquí lo que tenemos es la instrucción de solve para resolver el problema de valor inicial que define el circuito. Tenemos o separamos la carga o la solución para la carga y la derivada de la solución nos va a dar la solución para la intensidad, ¿vale? Si observamos esta solución, tenemos que este término de aquí junto con este término de aquí, cuando el tiempo sea grande, van a desaparecer, por lo cual pensamos que estos dos términos son los que van a constituir la solución transitoria y el resto va a ser la solución estacionaria. Para comprobarlo, en primer lugar ponemos la solución total del problema, que es esta solución que se muestra aquí, donde observamos que a partir del tiempo 0,2 pues la solución es periódica y estacionaria. Ponemos lo que suponemos que es el transitorio en Q1 y luego en QQ2 tendríamos el estacionario. Y para comprobar que esto es así, dibujamos tanto la intensidad como QQ1 como QQ2, obteniendo que esta parte sería la del régimen transitorio, que a partir del tiempo 0,4 ya no contribuye, y la azul sería la estacionaria, que a partir del tiempo 0,4 coincide con la solución global del problema.